quienes podamos apoyarnos para ser sanos. Solamente en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. No hay otro. En estos versículos pues nos dice con rotundidad que nadie, ni líderes, ni santos, ni símbolos, ni amuletos sagrados, ni peregrinaciones, ni siquiera nuestra virtuosa actitud nos puede salvar. Solamente Jesús. Y vamos a ver el primer versículo del capítulo 5. Gálatas 5. Estad pues firmes en mi libertad, con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien, hablamos de libertad. Cuando un pintor quiere mostrar lo que para él sería la libertad, pues normalmente suele dibujar espacios abiertos, cosas que haya mucho espacio, que haya mucho, un ave que está volando libre en el cielo, y sobre todo algo que se eleva. Pues el espíritu, el que libera de la esclavitud al ser humano, también se eleva. Y sabemos que hay muchas cosas que impiden al espíritu elevarse. Y entre ellas pues están los vicios humanos, el pecado. Todo eso son lastres que nos atan a la tierra. Y hay muchos lastres que nos atan. De todas formas, debemos saber que la carne y el espíritu no se llevan bien. La carne está pegada a la tierra y el espíritu pertenece al aire. De hecho, cuando se habla del Espíritu Santo, hablando de neumología. Neumo viene de aire. Entonces, tiene que ver una cosa con el aire y la otra con la tierra. La importancia de que el espíritu se eleve es que desde arriba las cosas se ven de otra perspectiva, de otra manera, de otra forma. Además, se ve con más, digamos que se ve más en su totalidad. Cuando vamos en un avión y vemos lo que hay abajo, desde la ventanita, nos damos cuenta que aquello que creemos que es enorme, una cuestión de perspectiva, de altura, pues, ¿por qué todo este preámbulo sobre lo que es el espíritu y la carne? ¿Por qué el tema de elevarnos o aferrarnos a la tierra? Bien, pues cuando nos aferramos a la legalidad, creemos que estamos dentro de los márgenes establecidos para que podamos escapar. Lo que se nos indica, lo que es la ley, lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacen los fariseos. Eso es lo que hacían los fariseos. Sin embargo, eso no le gustaba al Señor. Vamos a ver lo que dice Mateo 23:23. Ellos eran religiosos, cumplidores de la ley. Fernando, Mateo 23:23. Hay a vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien, si nos aferramos a lo que es la letra de la ley, perdemos la perspectiva que nos da verla desde arriba, desde otro nivel. Y nos quedamos entonces con la letra y perdemos el espíritu de la ley. Que eso pasa no solamente en lo que es religioso o espiritual, eso pasa en todo el de la vida. Hay leyes, la misma ley,
aplica la ley, que un juez la aplica de una manera y otro la aplica de otra. Eso lo vemos en el fútbol, por ejemplo. Un árbitro lo mismo, lo pita y el otro árbitro no lo pita. Un árbitro saca tarjeta amarilla, el otro saca tarjeta roja y el otro no saca ninguna tarjeta. Cada cual aplica la ley como entiende o como quiere entender. Dios creó al hombre con un libre albedrío. No creó un autómata, no creó un robot. Entonces, esta libertad que está en el corazón del hombre, junto a la secuela del pecado de Adán, eso está todo en nuestro ADN. Pero nos impide cumplir perfectamente una ley que es perfecta, porque nosotros no somos perfectos. Y a lo más que llegamos a hacer es ser como hacían los fariseos, quedarnos con la letra de la ley. Yo he hecho esto, ya no hace falta que haga más nada, esto es cumplido. Y el apóstol Pablo dice muy claramente en este versículo que leímos antes: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una vez que nos arrepentimos y pasamos de nuestra antigua vida, hemos aceptado al Señor y Él es el Señor de nuestra nueva vida, no es que tengamos que incumplir la ley, no se trata de eso, sino tenemos que ir por encima de la ley, que es a lo que nos lleva el Señor. El Señor no nos lleva a que cumplamos, no. El amor, junto con la fe, nos lleva a algo superior a solamente cumplir. Nuestra nueva meta es conocer más y mejor al Señor, para hacer lo que a Él le agrada, para no vivir sometidos a la servidumbre de lo que es la ley. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Estamos superando el quedarnos simplemente con la letra de la ley. El tema de la fe y la ley no es no cumplir la ley, yo hago lo que me da la gana, yo no cumplo la ley, no. Es estar por encima de la ley, no como hacen otros, y que están por encima de la ley de otra manera, no, estar por encima de la ley como quiere el Señor, bajo su voluntad. Y ahora esto nos mueve a un aprendizaje, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Pero bueno, ¿cómo se vive en el Espíritu? Tú has sacado un libro que dice cómo orar. Orar, hay que ver cómo se vive en el Espíritu. Hay cosas que son muy difíciles de definir, porque nuestro vocabulario para eso es corto. Sin embargo, vamos a seguir un orden sencillo. Comenzamos la mañana orando, mediante la oración, empezamos la mañana y nos ponemos en manos del Señor. Que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos vaya llevando nuestra vida ese día. Vamos a hablar de un día y que enderece todo lo que se pueda conocer, que ya de los ya me encargamos, pero que Él se encargue de enderezarlo. Tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestro entorno, todo está sustentado, sostenido por Dios, y que nosotros somos instrumentos para su obra, somos siervos suyos, somos los que vamos a hacer, vamos a intentar hacer su obra para su gloria y vivir haciendo la voluntad de Dios. Hasta aquí estamos siguiendo los pasos que marca Jesucristo. Bien. Ahora,
¿qué tenemos que hacer? Mirar los evangelios, leer los evangelios y ir viendo algunos, o casi todos aquí habéis visto la película esta de Chosen, y ahí va poniendo muestras de cómo actuaba el Señor. Bien, habrá cosas que están mejor y cosas que están peor en la película, pero bueno, son cosas que se van viendo. Pero en los evangelios viene muy clarito qué es lo que hacía y cómo lo hacía, siguiendo eso. Bueno, vamos a seguir viendo lo que nos dice el capítulo 5 de Gálatas, versículos 2 y 3. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Muy bien, Pablo nos dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Y por qué se refiere a la circuncisión y no a otra cosa referente a la ley? Porque además la circuncisión es anterior a la ley. Cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide, no existía la ley. Entonces, ¿por qué se refiere ahí? Bien, pues si alguien que no es judío se circuncida, está asumiendo la ley judía. Y ya no solamente la ley, sino la ley, las tradiciones y las costumbres. Entonces deja atrás todo lo que había aprendido en el lugar donde nació, por ejemplo aquí, en los que somos de por aquí, dejamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras cosas, dejamos de comer jamón y hacemos lo que marca la ley judía, la tradición y las costumbres. Si no, no tiene sentido ninguno que se circuncide. Entonces, Jesús que iba para los que eran gentiles, ¿no? No eran judíos. Bueno, esto se lo está diciendo a aquellos que son gentiles, Claro. después de haber pasado lo que había pasado por allí, diciéndole que la salvación no era solamente por la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que aparte de eso había que hacer la ley de Moisés. De hecho, hace 3 semanas estuvo diciéndolo, era la tradición del pueblo judío que quería imponer al nuevo hombre. Los falsos maestros que llegaron por allí. Quería imponer la ley Quería judaica. judaizar, sí. Y entonces, para ser un buen creyente, te tenía que circuncidar. Y además, encima de todo, no que seamos libres en Cristo, como dice aquí la palabra, sino que encima de todo teníamos que cumplir toda la ley judaica. Entonces, ¿para qué creer si estaba cumpliendo la ley judaica? Pues eso es lo que está aquí refiriendo Pablo, que hace otra vez inciso en este tema. Entonces, hemos estado viendo antes que hay una diferencia entre vivir en la carne o vivir en el espíritu. Pues es la misma que vivir bajo la ley o vivir por la fe. Aquí hay dos maneras. O vives bajo la ley, que es lo que serían estos falsos maestros, o vivir en la voluntad de Dios, en el Espíritu. ¿Y por qué dice que está obligado a guardar la ley? Pues está obligado a guardar la ley. Igual que cuando tú te apuntas a un club, tú dices, bueno, pues yo quiero estar a una cierta altura en la sociedad, voy a apuntarme al club Pineda, no sé si seguirá existiendo un club Pineda o no, pero antes existía y eso era el libro a mano. Me apunto al club Pineda. Entonces el club Pineda me da una chapita, una tarjetita o algo. Bueno, ya un pin, lo pongo aquí en la solapa y ya voy presumiendo de que pertenezco al club Pineda. Pero también me da unas instrucciones de qué es lo que tengo que hacer para pertenecer al club Pineda. Entonces, si yo no sigo esas instrucciones, me echo del club Pineda. Eso como cualquier club, cualquier cosa, pues tú tienes que hacer una serie de cosas. Si tú quieres pertenecer a esto, tienes que seguir las normas y te doy unas leyes.
Pues eso es lo mismo que pasa con esto. Si tú te circuncidas, tú tienes que seguir las leyes. Si no, ni eres judío ni eres nada. Bien. Está claro que un gentil con normas y tradiciones y costumbres diferentes que la judía, si dice aceptar a Jesucristo y posteriormente a eso, a la circuncida, para vivir como judío en sus leyes, pues no es un creyente, está confiando en algo diferente a lo que es Jesucristo. Vamos a ver el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muchos de los que creen que la salvación se puede perder se aferran a este versículo para fundamentar su teoría. Este es uno de los versículos que se agarran aquellas iglesias o aquellas personas que creen que la salvación se puede perder. Entienden que si caemos en pecado, nos desligamos de Cristo. Y entonces perdemos la gracia salvadora. Como si no fuéramos a pecar nunca. En fin. En ningún momento el resultado de este versículo está condicionado a que pequemos o no pequemos. El intento de justificación por la ley. La palabra de Dios justifica, aunque la palabra de Dios tampoco justifica al pecador. Ni la ley justifica al pecador. Únicamente la gracia es la que justifica al pecador. Justificado por gracia, mediante la fe. Y la frase de la gracia, habéis caído, en este versículo, no tiene nada que ver con que una vez que seamos salvos, no lo seamos para siempre. Si somos salvos, somos salvos. De una vez y para siempre. Y nunca se pierde la salvación. Y en cualquier caso, ni este versículo, ni el entorno que hay alrededor de él, muestra de que alguien que de verdad ha nacido de nuevo pueda perder la salvación a causa de la conducta pecaminosa, si de verdad ha nacido de nuevo. Lo único que ocurre es que si tú, la vida es como una escalera que tiene peldaños, y tú vas subiendo y vas bajando. Tú vas subiendo y si pecas, pues bajas y lo que hace es pues estar a otra altura diferente en tu nivel espiritual. Simplemente. Pero si eres salvo, eres salvo. Dios no murió por nosotros, ni va a morir todos los días para que vayamos salvando. En fin. En los versos que estudiamos ahora, Pablo nos quiere mostrar la diferencia entre vivir sometido a la ley y la libertad responsable de la gracia. Vamos a ver en Primera de Pedro lo que nos dice sobre, porque cuando intentamos explicar la palabra de Dios, damos mucho énfasis en la justificación por la fe, la justificación por la fe, pero se nos olvida completar la obra. Y la obra tiene que ver con la santificación. Que no todo se queda en la justificación por la fe, sino que tenemos que continuar con la santificación. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, ¿y por qué dice Pedro porque escrito está? Pues porque está escrito en Levítico 27.
que es Levítico. Dios muestra la importancia de la santidad. Muestra la importancia de apartarnos de lo carnal y mundano y vivir en su voluntad. Y estamos hablando del corazón de la ley, de Levítico. Aquí está. Dios, desde el principio de la nación de Israel, en el desierto, cuando mostraba a Moisés la ley, lo hacía para que su pueblo no se quedase únicamente con la palabra, sino con el espíritu de la palabra. Claro, es más fácil quedarse con la palabra que con el espíritu de la palabra. Dios siempre ha sido el mismo, ante el Sinaí y ante la cruz. Dios quiere la santidad del hombre. El hombre del Antiguo Testamento y el del Nuevo es el mismo. Porque Dios siempre es el mismo. Jesucristo nos vuelve a mostrar el espíritu de la Escritura para que entendamos la ley que vemos y la gracia que no vemos. Pero la gracia no la vemos, pero la sentimos. La salvación es la que nos lleva a la salvación. Y una vez salvo, pues se comienza un proceso que es el de conocimiento de la sana doctrina de Dios. Y ese conocimiento aumenta la fe. La fe es creer en Dios y confiar más en Él. Ese es el proceso de santificación. Dios nos da la fe como un don que es, para que creamos en Él y lo aceptemos a su Hijo como Salvador. Pero ahí no se queda la cosa. La palabra viene por el oír. El oír, la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Que el conocimiento de la palabra de Dios es lo que afianza nuestra fe. La fe no puede ser ciega. La fe tiene que ser basada en el conocimiento. Y ahí se va formando. Y a partir de ahí podemos comenzar a trabajar la santificación. Un bebé cuando nace, pues se le alimenta, no se le deja abandonado a su suerte y que él solo sobreviva. Eso no. Lo normal es que se le alimente, se le cuide, se le proteja y que vaya creciendo pues como tiene que crecer. Primero se le va dando leche no adulterada, después más adelante se le va dando alimentos sólidos y es igual. Esto Pablo nos lo dice también varias veces. El proceso que tenemos que tener es como el de un niño pequeño. Y así tenemos que ir. Si a este proceso de crecimiento como hijos de Dios le añadimos lo que hemos aprendido y vivido cada uno conforme a lo que estamos conociendo, pues nos llevará al testimonio hacia el fondo. Y nuestro testimonio no es para que nos vean y digan qué bueno es. Mira, ni siquiera como decían antiguamente al principio, mirad cómo se aman, que deberían de volver a decirlo. Ni siquiera para eso. Y mucho menos para que nos emparezcamos, sino para que vean la luz de Dios en nosotros. Que no hace falta que pongamos Cristo vive o no hace falta cartelito, hace falta el cartel de cada uno de nosotros. Vamos a seguir con versículos 5 y 6. Me gustaría comentar una cosilla. Cuando en el primer versículo que da la casualidad que la nueva versión internacional, bueno, esta la revisada, la revisión estándar, el capítulo 5, versículo 1, a ustedes en la Reina Valera comienza con un título. Exacto. Sin embargo, aquí en esta versión
deja el versículo 1 aparte y en el versículo 2 pone el titulito, que sabemos que el titulito no está, ¿no? Que le pone cada vez. Sobre todo en el versículo 1, y ahora me gustaría que Yamila me corrigiera, eso de la libertad y somos libres, estad pues firmes en esa libertad y no seáis yugo de la esclavitud de la ley, porque la ley, que ella está estudiando derecho, la ley tiene que cumplirla, porque para eso está. Entonces, si tú la incumples, se produce una antijuricidad, es que no está sujeto a derecho, es decir, no está sujeto a la ley. En la ley no cabe el amor, en la ley no cabe la gracia y en la ley no cabe el perdón. En la ley solo cabe el castigo. Es así, ¿no? O cumple la ley o hay castigo. Si tú la cumples, sigues tu vida normal. Si no la cumples, castigo. No cabe el amor, porque el juez te ame más, no te va a perdonar. Porque el juez lo que hace es decir, este hecho que tú has cometido no está sujeto a ley, por tanto castigo. Y va. No hay perdón, los jueces no perdonan, los jueces aplican la ley. Entonces cuando Pablo dice, escuchad, está atento, que ahora me estáis metiendo otra vez en el tema de la ley, que si no la cumplís, castigo. ¿Y dónde está la gracia? Por eso dice, se ha caído la gracia de Jesús. El amor y el perdón, que por eso vino Jesús. Y si os metéis en este mundo de leyes, pero quiero que comparéis la ley nuestra actual, luego supongo que él nos explicará el tema del amor y de que la ley hay que cumplirla, pero ya en amor, no por orden y mandamiento. Ya se ha comentado en un momento también, en parte. Porque la ley, si la cumples, no mereces nada, no tienes ningún premio. Eso es, porque es tu obligación. Cuando alguien en su empresa hace el trabajo bien hecho, que no espere que le vayan a dar un premio, porque no ha hecho más que lo que tenía que hacer. Es tu obligación, esa es la ley. Ahora, sin embargo, cuando tú haces una cosa con amor y sobresale de todo lo que es la obligación, sí puedes tener un premio que tiene que ver con el amor. Esa es la clave. Entonces estamos hablando de dos cosas que, claro, lo carnal, lo que está pegado a la tierra, lo que es la ley, y lo que es la gracia. Por eso revoluciona tanto Rompe el todo, mundo, decir, eso de justificados. ¿Cómo que justificado? Esa palabra, justificado. ¿No? ¿Quién Justificado. justifica? Claro, si todos somos injustos, porque nadie puede cumplir la ley. Es imposible, todos somos injustos. Y llega Jesús y dice, gracias a mí, ya sois todos justos y estáis justificados. Incluso antes de llegar, incluso antes de nacer el Mesías, ya Dios estaba justificando a Abraham. Una cosa que también tenemos que tener, a mi entender, un poco también claro, ¿recordáis, hermanos, que cuando se hizo la guerra civil norteamericana, cuando venció Lincoln y los del norte, creo que era, se hizo un edicto y se publicó que todos los negros eran ya libres. Pues pasaron los años y los años y los años y seguía habiendo negros que se consideraban esclavos. La ley le permitía tener libertad, pero ellos siguen trabajando como si fuesen esclavos. Y en este sentido, a veces nosotros somos libres por la gracia,
pero seguimos como si estuviésemos en la ley, porque seguimos añadiendo, quitando, poniendo, Las tradiciones, tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dices permanecer libres, permanecer firmes en la libertad, que para mí es como un contrasentido, una contradicción. Yo he hecho el servicio militar, yo he servido a nuestra querida España en la Marina, y cuando tú te ponías firme, tú estabas en libertad, a ti te decían, ponte firme, y tú te ponías firme, te decía, orden, militar, o lo que fuese, ¿no? Pero es interesante que Pablo está diciendo permanecer firmes. O sea, como la libertad la asociamos a lo que nos dé la gana. La libertad la asociamos al movimiento, a hacer lo que uno quiere, a ir a donde uno quiere, etc. No a estar firme. Pero Pablo está diciendo, estar firme en la libertad, no moveros ni un ápice. No moveros ni un ápice de la libertad. Una cosa es libertad y otra libertad. Claro. Ese firme es una cosa impuesta por la orden militar y la otra firme que dice Pablo es por la fe en Dios. Es voluntaria, la fe es voluntaria, no impuesta por la militar. Pero es el mismo firme, y te explico. Déjame explicarlo. Cuando tú estás firme en algo, voluntario o involuntario, porque en el caso de Pedro era involuntario, porque él no quería estar firme, seguramente, y en el caso del creyente es voluntario. Cuando tú estás firme, significa que estás pegado al suelo. Estás firme, que no te caes, que no te mueves por un lado a otro. Eso es estar firme. Y ahí se refiere que no nos salgamos de esa libertad espiritual, esa firmeza que dice Pablo. Como está siempre alerta, digamos, también. ¿Perdón? Como está siempre alerta, ¿no? Digamos, también, ¿no? Más que estar alerta es no caer. No, que nada de lo que haya alrededor tuya te haga caer Que mueva. donde no debes de caer. No salirte de esa libertad. Y estar firme significa hacer eso. No se te olvide que esto es lo que tienes que hacer. Esa es la firmeza. Y en realidad, otra contradicción, en realidad estamos firmes no por nuestra capacidad, estamos firmes por la gracia. Claro. Al final todo es la gracia. Nosotros no podemos estar firmes, es imposible, porque no somos perfectos. Y volvemos siempre a lo mismo. Hay un versículo que me gusta mucho respecto a la fe, casi todos lo conocemos, en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica, porque somos libres, pero esa día que íbamos a caer es por la fe que somos justificados ante Dios Padre. Y aquí está hablando en Gálatas de que también nos mantengamos firmes en la fe. Es importantísimo mantenerse firme en la fe, no decaer. ¿Cuántas veces nos venimos abajo? Y todo eso por falta de oración, por falta de fe, por falta de lo esencial. Vamos a seguir con el versículo 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pues ya lo tenemos aquí. En este versículo pues dice, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es el único versículo de Gálatas que contiene algo de profecía. Y al margen de esta curiosidad, pues esa justicia que estamos esperando no es otro que Cristo. Y nuestra fe está en el amor que Él ha mostrado por nosotros y sigue mostrando. Dios ha mostrado en toda la historia, Dios ha mostrado su amor hacia el hombre. Y no solamente hacia el hombre, sino hacia todo lo que Él ha creado, pero sobre todo hacia el hombre. Y toda su palabra, todo lo que estamos estudiando, todo
nacimiento de Jesucristo, su vida, su evangelio, su sacrificio en la cruz, todo eso es una muestra de amor. Todo. Toda la historia del evangelismo, hasta nuestros días, es una gran muestra de amor. Y llegado a ese punto, pues el apóstol nos dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen para nada. Que solo nos queda la fe, que además es un don de Dios. Por ahora, no vale las obras, nada. Nada. Te circuncide o no te circuncide, si te circuncida que sea por prescripción médica y punto, pero no porque tú quieras hacer algo con respecto a la ley. No, nada, eso no vale para nada en absoluto. Hace 500 años, la Iglesia entronizada en Roma, sigue todavía entronizada allí, mercadeaba con la salvación del ser humano. Lutero, un súbdito español, era español, porque en aquel tiempo aquello era también parte de España, nacido en lo que hoy es Sajonia, en Alemania, tras entender, sí, aquella parte era de España en aquella época. De hecho, Carlos I de España y V de Alemania, ese fue emperador del Sacro Imperio Romano. Y ese emperador era el que tenía que ponerle pie en pared a Lutero. Entonces, evidentemente era súbdito español. Pues, después de entender la carta a los Gálatas, cambió. Antes de esto, pues Lutero, o sea, antes de que naciera Lutero, hubo muchos intentos de reformar la Iglesia. Porque la Iglesia iba depende de luego. Ahí, desde el siglo de hierro de la Iglesia Católica, que hasta hubo una babisa que se dieron cuenta que era mujer porque parió en un Via Crucis. O sea que, sí. Si no se entera. Si no se entera. Lo raro es que hubiesen dicho milagro. El único Un papa que ha tenido un niño. Lo único que hubiera faltado, vamos. El Papa de la Luz. La iglesia empezó a variar bastante. La iglesia tuvo problemas desde el principio, porque lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Porque cuando algunos de los creyentes dicen, no, tenemos que volver a los principios, no vale, Ananías y Zafira, por ejemplo, y te digo más, que no somos perfectos, ni los antiguos, ni los nuevos, ninguno. Entonces, la Iglesia ha ido llevando pues sus ciclos. Siempre ha habido un remanente pequeño, esa pequeña manada que es del Señor, que es la que ha ido manteniendo el fuego vivo del cristianismo. Pero el cristianismo que había alrededor ha ido contaminando la Iglesia siempre, y sigue haciéndolo, vamos. Hace 2 días estuvieron en el Rocío cerca de 1 millón de personas que dicen que son cristianos. ¿Sí? Allá ellos. Pues todas estas cosas, antes de Lutero, se intentó una renovación, pero claro, todo tiene su tiempo y el Señor va marcando los tiempos. Con Lutero ocurrieron distintas circunstancias. En aquella época se inventó la imprenta. Gutenberg inventa la imprenta y se pueden imprimir libros, la Biblia, empiezan las traducciones de la Biblia a los distintos idiomas y ya empieza lo que es la revolución espiritual, porque es una revolución espiritual. En esa reforma, pues, un trozo de esa reforma está la esperanza de justicia, que aparece en este versículo. Y hace
necesitaba para poder vivir una vida espiritual esa esperanza de justicia. Igual que también la necesitamos ahora, pero en aquella época más complicada, pues hacía falta eso. Bien, me permites un Sí, paréntesis, sí. Fernando, solamente decir que la semana pasada la Junta de Andalucía ha declarado oficialmente el día 31 de octubre como el Día de la Reforma. No, de la Biblia. No, de la Reforma. De la Reforma. El día 31 de octubre. Es un día de octubre, el Día de la Reforma. El día antes de Bueno, el día 31 de octubre, cuando se registra. nosotros celebrando y Nosotros celebramos el día 31 de octubre, muchas iglesias celebran el día de la Reforma. Entonces, a ver, la Andalucía no tiene culpa, pero el día 31 y la ha declarado como día oficial dentro de la. O sea, que podemos decir que en Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas, el día 31 de. Otra cosa es que sea día de fiesta, no va a ser día de fiesta. No. Pero sí, institucionalmente se declara fiesta, o sea, una declaración oficial de la Junta de Andalucía el día 31 como el día de la Reforma. Eso es una buena noticia. Hombre, es el día de los vivos y después el día de los muertos. A completar. No, primero de la comunidad, Primero de los vivos. de los santos. El día de los vivos, después de los santos y después de los muertos. Yo no siento el noviembre. El día de los muertos. Me tomo la cara que tengo. Mi abuela también nació el 2 de noviembre. Pues la verdad es que todo esto, toda esta circunstancia de la reforma y demás, costó muchas vidas humanas, muchísimas. Yo recuerdo cuando hicieron lo que el tranvía, que levantaron toda la parte del centro de Sevilla, todos los suelos. Yo estuve andando por donde andaban los que fueron desde la Plaza Nueva hasta el Prado, con las mismas piedras que andaban ellos. Estuve andando yo un día, que se me antojó, y estuve andando el camino que iban ellos al Quemadero cuando nacían los actos, estos actos de fe. En fin, la verdad es que en la realidad nada tiene valor sino la fe que obra por el amor. Ese amor que nunca dejará de existir, el amor que Dios tiene hacia nosotros y lo muestra en el testimonio de Jesús. Un amor diferente al que el mundo conoce, al que el mundo entiende. Un amor que no es posesivo, sino todo lo contrario. Un amor que genera libertad. ¿Y por qué? Pues el amor, como vamos a ver dentro de poco, es fruto del Espíritu Santo. Y todo lo que procede del Espíritu Santo no es esclavitud. Lo que viene del Espíritu no es esclavitud, sino que nos trae libertad. Vamos a ver los versículos 7 y 8. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sí, Esta persuasión no procede de aquel que os llama. con suavidad el apóstol Pablo está exhortando a estos gálatas. Les reprende porque ellos corrían bien, ellos hacían las cosas bien. Es que también no te dio la Biblia. Por supuesto que sí. Pero ¿Pero conozca la Biblia? yo pensaba que era 31 el día de la Reforma. No, porque tú no tú por esa ley, yo me acordaba. Bueno, muy bien. Mejor todavía, porque la Biblia es palabra de Dios. La reforma es cosa de
Pablo está dándole un palito a los Gálatas con suavidad, pero le está dando un palito, no como al principio, que al principio le está dando caña ahí. Ellos iban por la fe, iban bien, hasta que llegaron los falsos maestros judaizantes. Y si los Gálatas caminaban bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pues eso es lo que le pregunta el apóstol Pablo a los Gálatas. Le está regañando ahí. Y lo que hacen es que han abandonado los buenos rudimentos y se han bajado un peldaño de lo espiritual. Están hablando de la escalera esa que sube y baja peldaños. Pues ya puede bajar un peldaño de lo espiritual. Porque dejan lo que es la gracia salvadora mediante la fe y vuelven a ser esclavos de la ley. Y ahora continúa diciéndole que lo que están haciendo no es algo que venga del Señor Jesucristo. Aquel que resucitó, que venció la muerte y que los llama a la vida eterna. Y lo hace con el poder de su evangelio. Y con estos dos versos, pues, le hace ver la evidencia que han dejado del poder de la salvación del Hijo de Dios, cambiándolo por una falsa doctrina de hombre. Y ya estamos con lo de siempre. Versículo 9. Es un versículo para, no digo de profesional, es un versículo para meditar. Sí. Para meditar, porque realmente nos podemos ver cada uno de nosotros. O vosotros corríais bien, ibais bien, habéis cambiado, ¿qué ha pasado? Que, ojo, que hay muchas leyes también dentro de la Iglesia evangélica, hay muchas leyes. Y también hay corrientes, por llamarlo de alguna manera, que son esclavos de esas leyes. Pero ¿quién fue quien les estorbó? ¿Eh? No fueron, ¿quién fue los Claro, que les estorbó? claro, No fueron los falsos Pero maestros. no fueron los judaizantes, fue el diablo. Ya, claro. Porque los judaizantes podían decir lo que quisieran, que si estaban arraigados y pegados a la fe no se movían. El problema es que tenían, a pesar, habían conocido a Pablo, habían escuchado a Pablo, habían creído a Pablo, pero tenían pocos cimientos. Y eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Por eso Pablo ahora machaca ahí y empieza a echar hormigón. A zarandear y no. Y a echar hormigón para que haya buenos cimientos. Bien, el 9. Un poco de levadura de deuda, toda la masa. Anda. Ahora que yo estoy siendo panadero me estoy enterando de eso. No es broma, ¿eh? Me he comprado una panificadora y el que hace el pan soy yo. Así que ya estoy pudiendo ver. Ya tenemos pan para la Santa Cena. Bueno. Y calentito. Sí. Pero ya lo voy a hacer sin levadura. Ya puesto. Por la ley. Como la ley judía. Bueno. A ver si vamos a tener que decirle, tú corrías bien y te tocó. Pero también puede hacer oblea. Hacer los católicos. Hago oblea, que además están más dulcecitas, más ricas. En fin. Bueno, pues la frase es corta, ¿eh? Pero profunda. La levadura en toda la Biblia tiene un significado de falsedad. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando tú mezclas la levadura con la masa, provoca que fermente todo. Y es lo que ocurre, que te duplica prácticamente o te triplica algunas veces lo que es la masa. Pero el peso es el mismo. Pesa lo mismo. Lo que aumenta es el volumen. Entonces lo que hace es una alteración que hay. Claro. O sea, pesa lo mismo. Tú has echado 500 gramos de harina y 300 gramos de agua, son 800 gramos. Le echas la levadura y eso empieza a moverse, una bolita así que se pone después una bola así, pero sigue pesando 800 gramos. Igual que al principio. Lo único que ha hecho es inflar. Entonces, la levadura consiste en eso. Lo que hace es consigue engrandecer una cosa pequeña
Y bueno, eso habría que echarlo en las cuentas corrientes también, la levadura, a ver si crece un poco. Pero, claro, lo hace llenándolo de nada, de aire. Ese pan que tú haces, o que tú compras, resulta que tiene como bombitas de aire por dentro, esa forma, eso es muy bonito, sabe muy bien, está tierno, pero es aire. Pues, está claro que el Evangelio no tiene levadura, no está fermentado con nada. Algo extraño que venga de fuera, lo que hace es que lo puede hacer más gustoso, ¿sí? Pero lo que hace es convertirlo en doctrina humana. Cuando tú al Evangelio le pones que los magos de Oriente no eran magos, sino que eran reyes, que no eran más de dos o más de dos, sino que eran tres, le pones que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ya está cambiándolo. Porque eso no viene en ningún lado del Evangelio. En ninguno de los 4 evangelios viene eso que acabo de decir. Bueno, pues eso ya son, por darle un tono más humano, pues, vistoso. Y en él se queda. El auténtico evangelio es puro, sin nada que lo haga fermentar. Ni para cambiar tamaño, ni el sabor. Es tal como lo trajo el Señor. No tiene otra forma. Y el único aditivo que tiene es el amor hacia el ser humano. ¿Y para qué? Para que sea salvo. Eso es lo que tiene el evangelio. No tiene aditivos ninguno. Porque si le echamos aditivo al evangelio, es como lo que deberían hacer esta gente, echar aditivo a la gracia. Es como un poco de levadura leuda toda la masa. Tela. Que en una parte de la Sagrada Biblia aparece todo lo que se ha creado sobre la Virgen. No aparece nada. Ni como hay que adorarla, ni sin pecado concebido. Entonces, ¿dónde? Entonces, que es mediador, cuando eso es lo que una persona o un convenio de la Iglesia Católica crea con esa pequeña levadura, empieza a crear toda esa masa que al final la gente empieza a degustar, te das cuenta de que realmente un poco de levadura leuda toda la masa. Sí. Pero que no solamente lo decíamos en la Iglesia Católica, como decía él antes. No, a nosotros mismos que hay iglesias evangélicas que están llenas de... Quedan pena. Y nosotros a veces pensamos en la Iglesia Católica y es verdad que digamos los prototipos, el ejemplo que tenemos tristemente, pero en nuestras comunidades y ahí también mucha masa. Es que nosotros nos criamos en la Iglesia Católica porque no hemos criado, la mayoría no hemos criado los que venían del extranjero, no tanto, pero los que lo hemos pasado aquí y ya los que tenemos cierta edad más todavía. Porque yo lo he dicho muchas veces que el único diploma que me han dado en el colegio ha sido por ir a misa. Obligado. Yo me he tragado más de una vez Vía Crucis a las 6 de la mañana, vamos, que tiene castaña. Es un Vía Crucis muy grande. Bueno, pues vamos a ir acabando. Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no es poco el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bien, el legalismo es la levadura de los fariseos. Y eso es sobre lo que el Señor advirtió a sus discípulos. Los seguidores de las sectas religiosas, como los fariseos, los saduceos, se aferraban a la ley,
pero lo hacían de una forma hipócrita, únicamente para mostrar a los demás esa apariencia de bondad. Con el paso del tiempo, el Evangelio que mostraba a Jesucristo como un regalo de salvación ha sido manipulado por la levadura, lo que hemos estado hablando hace un momentito. Y esa levadura es la de los nuevos fariseos. El verdadero evangelio, o el verdadero evangelio, pues, estos grupos lo han contaminado con la levadura de sus propias doctrinas. Y se han creado, pues, alrededor del evangelio, pues, yo qué sé, pues se han creado. Porque lo han horneado de la forma que le da la gana, con el sabor que le venía bien y... Fernando, perdón, nos tenemos que ir. No, yo voy a apuntar ya. Voy a apuntar ya porque ya la hora que es, me voy a apuntar y seguimos el próximo día. Pues nada, familia. Que decíamos que eso, que con poquito que se lee, poquita levadura que se lee por el Evangelio, lo impresiona, ya lo... Y es que te pones a ver cualquiera de los 4 evangelios, la de cosas que le han metido de tradiciones, de costumbres, de historias, para asimilarlo fundamentalmente a lo que se tiene. En ningún lado pone la fecha del nacimiento de Jesucristo. Se puede saber. Se desduce, yo por cierta información que he estado leyendo y demás, no nació en diciembre y por la forma y demás parece ser que dicen que nació en el día de San José. Es lo que yo he leído por el tema de la temperatura, El Día del Padre. por el tema de la temperatura, que no había nieve, porque estaba... Yo estoy seguro de que en Navidad más nieve, eso seguro, porque si no se mueren los pastores, aunque van a... Exactamente. No había nieve, han deducido que nacería el día de San José. Pero eso es un detalle. Los vídeos evangélicos que he visto yo de Latinoamérica. Pero que eso es un detalle. En ningún lado aparece, con lo cual no podemos decir. No se sabe, no se sabe. O sea, se puede saber el día de la muerte, el día de la crucifixión. Conté con eso, ahí hay su historia. Porque qué día fue que lo crucificaron, cómo se cuentan los días, los 3 días de la resurrección, si existe Sabbat doble, porque Sabbat no significa sábado, Sabbat significa fiesta. De ahí al celebrarse en sábado, pues ya le pusimos sábado. Pero eso viene de una fiesta que tienen ellos. En fin, hay un montón de cosas que tú coges. San Dimas, para los católicos, es el buen ladrón. Otra contradicción, no puede haber un buen ladrón, porque si es ladrón no puede ser bueno. Entonces, hay muchas cosas que tú empiezas a hurgar y te das cuenta de que no puede ser. Entonces, vamos a quedarnos con lo que está escrito y vamos a dejarnos de hacer especulaciones. Porque todo lo que se especule es esta levadura. Y ese viaje también de la verdad. En fin, vamos a dejarlo aquí, porque la doctrina humana, lo que se fermenta, se le puede llamar catecismo, se le puede llamar lo que quiera, pero que no se llama evangelio. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 10 de Gálatas.